Capítulo 1. El problema paleontológico. Vamos a abordar el tema que para mí, aún no tiene sentido, pues no hay una evidencia clara de la evolución de simio a hombre. Siempre veo noticias que se han encontrado tal fósil, que puede ser la clave. Pero siempre pasa lo mismo. Solo dan supuestas conjeturas, y sigue quedando un espacio vacío entre el simio y el hombre moderno. Por ello hablaremos de un fósil emblemático, que dio motivo de la mayor polémica especulativa de la ciencia moderna. Ciertamente todos tenemos problemas, y Lucy la Mona no es una excepción. A pesar de que murió según dicen los sedimentos de la zona 3,2 millones de años de antigüedad, su muerte no acabó con sus problemas de existencia. Claro está, este simio nunca le importó ninguno de los problemas que se le adjudicaron en la actualidad, ya que no tenía raciocinio para tal asunto. Sus instintos solo era la supervivencia. Comer, reproducirse y morir. En la vida de Lucy no había ningún propósito ya que carecía de pensamiento abstracto, uso exclusivo del hombre, no de los simios. Pero veamos. ¿Qué pasa con Lucy? ¿Y quién era Lucy? Primero. Era el 24 de noviembre de 1974 cuando se hizo el descubrimiento. El paleoantropólogo Donald Johanson descubrió en Adar, al noreste de Etiopía, el conjunto de restos fósiles de un australopiteco que vivió hace 3,2 millones de años. Era una hembra de 1,1 metros de altura y se trató del primer hallazgo de un humanoide en buen estado que logra explicar la relación entre los primates y los humanos. Y aún añade. Los trabajos de rescate recuperaron el 40% del esqueleto y tras varios estudios se confirmó que esta Australopithecus afarensis ya caminaba en dos extremidades inferiores. Tiene los pies arqueados como los humanos actuales, lo que indica que era bípeda. El hallazgo la ubica como un ancestro de los Homo sapiens y también como una conexión evolutiva con los primates. Como vemos, todo un relato muy convincente a su propia opinión. Pero, ¿por qué tanto escándalo por esto? Es importante recordar, que la única manera que la ciencia que excluye la creación, y desea imponer su teoría de darwinismo, era encontrar el famoso eslabón perdido, que pudiera unir el rompecabezas de la bestia al hombre. El cual se mantenía esquivo a los investigadores o paleontólogos según ellos hasta ahora. Esto, era importante hallarlo, pues de lo contrario su teoría evolutiva, entraría un libro más de ciencia ficción no comprobada. Por lo tanto el eslabón perdido se convierte en el santo grial, de los darwinistas. ¿Se puede imaginar el prestigio y la fama que tendría el afortunado de encontrar tal hallazgo? Es muy tentador. ¿No le parece? Por lo que algunas personas se han apresurado en su afán de ser los primeros en obtener esta fama y fortuna, e inclusive han falseado la información sobre este asunto. Aunque usted no lo crea. Por lo que voy a comentar algunos casos, en este mismo escrito. Pero veamos qué pasa con Lucy. Lucy. La especulación acerca de la pretendida evolución del ser humano gira también alrededor de un grupo de fósiles llamados australopithecos. En particular, de un espécimen llamado Lucy cuyo esqueleto se conserva en un 40%. Lucy fue descubierta por Donald C. Johanson en Adar, Etiopía, durante investigaciones realizadas entre 1972 y 1977. Este anuncio lo realizó un artículo de la revista National Geographic, aparecido en diciembre de 1976, Johanson declaró, el ángulo del fémur y la superficie aplanada al final de la juntura del codillo y prueban que ella caminaba sobre dos piernas. Sin embargo, debemos mencionar que la juntura usada para probar que Lucy caminaba erecta, fue hallada en un nivel inferior en el estrato, una diferencia de más de 60 metros, y a una distancia de más de 3 kilómetros. Además, el extremo del fémur que se une a la rodilla estaba seriamente maltratado. Por consiguiente, la conclusión de Johanson es pura especulación. Como le dije, es totalmente lógico, las conclusiones apresuradas de estos señores, por los beneficios y fama que puede traer tal hallazgo. Charles Oxnard, especialista en anatomía, empleó una técnica computarizada para analizar las uniones en el esqueleto. Su conclusión fue que los australopithecos no caminaban erectos, al menos no de la misma forma que los humanos. Al respecto, debemos mencionar que el chimpancé camina erecto durante una considerable cantidad de tiempo, y eso no lo hace humano. Muy interesante observación. Por tanto, no hay ninguna base científica válida para concluir que Lucy caminaba sobre dos pies. Lo más seguro es que Lucy y sus parientes eran solo variedades de monos. De hecho, casi todos los expertos concuerdan que Lucy fue solo un chimpancé de 90 centímetros. Anexo otro detalle interesante. Por último, hay evidencia de que la gente caminaba erguida desde antes del tiempo de Lucy.
Entre ellos están el homínido de Canapori, y el hombre de Castenedolo. Obviamente, si las personas caminaban erguidas antes del período de Lucy, esta no puede ser considerada como ancestro evolutivo. Aunque la comunidad científica ha realizado una campaña de propaganda sobre este asunto del eslabón perdido, como toda teoría científica tiene siempre su lado oscuro y sin respuestas. Veamos a otras personas antes que el señor Johansen, que cometieron los mismos errores. ¿Serán voluntarios? ¿O solo apresurarse a dar opiniones antes de tiempo? Saque usted su propia conclusión. Hombre de Nebraska. Descubierto en 1922 por Harold Krook en Nebraska. Gran cantidad de literatura se publicó acerca de este presunto eslabón perdido, el cual, supuestamente, vivió hace 1 millón de años. Sin embargo, lo impresionante es que el supuesto hombre de Nebraska fue una reconstrucción bastante imaginativa que se hizo a partir de un diente. Los más eminentes científicos examinaron el diente y declararon que era una evidencia de la existencia de una raza prehistórica en Estados Unidos. Este fue un típico caso de excesiva imaginación. O sea, de ficción. Años después se halló el esqueleto completo del animal del cual provenía el famoso diente, que se había acuñado a un simio. Una prolija investigación reveló que el diente pertenecía a una extinta especie de cerdo. Vaya, qué interesante. ¿Qué piensa usted? Estimados lectores, sé que muchos que están a favor de la evolución simio-hombre, podrán decir 10.000 cosas diferentes, pero lo único que queda claro que el fraude científico existe, y no es un juego limpio si todo se basa en la fama y popularidad. Sigamos con más ejemplos a través de la historia. Hombre mono de Java. El Pithecanthropus erectus u hombre mono de Java, Sumatra, Indonesia, fue descubierto en 1891 por Eugene Dubois, frenético evolucionista. El hallazgo de Dubois consistió en una pequeña porción de la parte superior del cráneo, un fragmento del fémur izquierdo y 3 dientes molares. De nuevo los dientes. Era una evidencia fragmentaria. Además, los restos no se encontraron juntos sino en un área de más de 21 metros. Para complicar más las cosas, los restos fueron hallados en el lecho de un río, mezclados con huesos de animales extintos. ¿Cómo podía el experto Dubois estar tan seguro de que lo hallado eran partes de un mismo animal? A raíz de esto hubo opiniones encontradas en cuanto a la identificación de estos fragmentarios fósiles. De 24 paleontólogos alemanes reunidos para evaluar el hallazgo, 10 dijeron que los restos provenían de un mono, 7, que eran de un hombre, y 7, que eran un eslabón perdido. ¿Qué les parece? Ciertamente nunca estuvieron de acuerdo en todo, solo quedó a quien se inclina usted, o sea la que usted escoja esa es. ¿Qué opinan de esto? Pero aún añade el comentario. Luego de que se comprobó que el hallazgo de Dubois era un pitecántropo, no un hombre mono, Dubois admitió que los restos hallados no eran de un hombre mono, y que había encontrado restos de hombres modernos en el mismo lugar. Bueno, tuvo sus minutos de fama, pero solo basado en especulaciones apresuradas, para ganar fama y fortuna. Es lo que creo. Saque usted su propia conclusión. Veamos otro el cual, creo que es muy gracioso. En 1926 se descubrió otro pitecántropo en Java. Tal descubrimiento fue anunciado, como los anteriores grandes avances y pruebas de la evolución, como el eslabón perdido. Pero, a pesar de los bombos y platillos con que se proclamó, lo descubierto no era otra cosa que la rótula. Pero, de un elefante extinto. Vaya. De un elefante a un hombre. Lo curioso es que no se planteó la posibilidad de que podamos descender de los elefantes, quizás ellos sean nuestros verdaderos parientes ancestrales. ¿No les parece? Hombre de Piltdown. Los restos del hombre de Piltdown, Inglaterra, fueron hallados en 1912 por Charles Dawson, un paleontólogo aficionado. Y Arthur Kate, quienes mostraron algunos huesos, dientes y utensilios primitivos, de los cuales aseguraron era un hombre mono. Estos señores llevaron los restos encontrados al paleontólogo Arthur Smith Woodward, del Museo Británico, donde se exhibieron durante 14 años. Como auténticos restos de un hombre mono. Los antropólogos declararon que los restos tenían 500.000 años de antigüedad. Todo estuvo muy bien hasta que corría 1953 cuando John Wiener y Samuel Oakley, a través de un minucioso examen dieron por descubierto el engaño de tal creencia. La quijada pertenecía a un mono que había muerto hacía solo 50 años, el cráneo era de un hombre moderno. Los dientes habían sido limados, y tanto los dientes como los huesos habían sido desteñidos con bicromato de potasa para encubrir su verdadera identidad.
Ciertamente esto, no es gracioso, pero sí da mucha indignación, solo para ganar fama y fortuna son capaces de crear tal cosa. Y lo más triste, de este caso es que muchas personas ingenuas siguen creyendo este cuento mal montado de estos señores. Bueno, aunque la lista es larga, vamos a dejarlo hasta aquí, como siempre usted es libre de tomar su propia decisión sobre este asunto. Luego seguiré con más exposiciones y sus respectivas preguntas. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.